buenas tardes. Mi nombre es Daniel Quiroz de la Universidad CNCI Virtual, Campus Ciudad Juárez, Chihuahua. El nombre de mi tutora es Luz García. Mi matrícula 67795. La materia Electricidad y Magnetismo, proyecto integrador. Este curso ya está finalizando y vamos a revisar algunos de los temas que vimos a lo largo. Es un curso muy interesante. Podemos aprender no nada más que es electricidad, sino que se compone para que exista una red de electricidad en un país, en una ciudad. Los temas que estaremos tratando a continuación. El primero es qué es un circuito eléctrico, qué importancia tiene en la sociedad y cómo impacta hasta estos días un circuito. También vamos a ver las leyes de Kirchhoff, las dos aplicaciones que tienen y cómo las podemos desarrollar o aplicar, qué son las fuentes de alta tensión y cuáles son sus funciones en un circuito eléctrico, cuáles son los métodos de análisis de un circuito eléctrico, cuáles son las aplicaciones de un capacitor. Todo esto lo vamos a estar viendo a continuación. Un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Entre las partes de un circuito eléctrico se pueden distinguir los conductores, cables que unen un elemento para formar el circuito, los componentes del dispositivo que posibilitan que fluya la carga eléctrica, los nodos, puntos de circuitos donde concurren dos o más conductores, y la rama que es el conjunto de elementos de un circuito comprendido entre dos nodos consecutivos. Los circuitos eléctricos los utilizamos en la vida diaria, en los momentos de que encendemos una luz, prendemos una televisión, conectamos el microondas. Todo lo que tenga que ver con electricidad contiene un circuito eléctrico, desde algo muy pequeño hasta cosas grandes. Las dos leyes de Kirchhoff, sus aplicaciones nos ayudan a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencias y se basa en las leyes de la conservación de la energía y cargas eléctricas. Estas básicamente se aplican en la ley de Ohm en cada una de las partes del circuito. Estas leyes sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. Por lo general son conocidas como primera y segunda ley de Kirchhoff, o también como la ley de la corriente y la ley de la tensión de Kirchhoff. Las leyes de la corriente de Kirchhoff postulan que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser iguales a la suma de las corrientes que salgan de él. Prácticamente se tiene que aplicar la ley de la conservación de la carga de las corrientes que transitan en los circuitos. El siguiente tema es qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos. Se consideran instalaciones de alta tensión eléctrica aquellas que generan transforme, distribuyan o utilicen energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites: corrientes alternas superiores a los 1000 vatios, corrientes continuas superiores a los 1500 vatios. Las líneas de alta tensión, de la mayor tensión en un sistema eléctrico o de mayor longitud, y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Estas redes las utilizamos por lo regular en distribuir la electricidad en las ciudades o en los países a largas distancias. A esto se refiere un circuito eléctrico o las fuentes de alta tensión. Por eso aquí deja claro que pues, son corrientes o vatios a más de 1500. La otra pregunta es ¿cuáles son los métodos de análisis de un circuito eléctrico? Existen tres métodos. El primero de los métodos es la aplicación directa de las leyes fundamentales, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, o el método de voltaje en los nodos. Esas son las leyes que existen para el método de un circuito eléctrico. ¿Cuál es la aplicación de los capacitores? Un capacitor es un componente eléctrico de dos terminales
junto con las resistencias y los inductores, son uno de los componentes pasivos fundamentales. Cuesta encontrar un circuito que no tenga un capacitor, lo que hace un capacitor tan especial, su habilidad para almacenar energía. Son como las baterías de carga, los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas en los circuitos. Las aplicaciones más comunes son almacenar energía, suprimir el alza de voltaje y filtrar las señales complejas. ¿Ok? El resultante de los capacitores se mide en faradios. Resulta que un faradio es de capacitancia incluso de los 0.1 faradios hasta un milifaradio. Es un capacitor grande, generalmente se ve los capacitores de rango picofaradios de 10 a 12 o microfaradios de 10 a 6. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.